Bastante largo. Y bueno, buenos días. Mi nombre es Silvia Rosario Avilés, soy residente de Alertia, acá, segundo año, y hoy vamos a hablar sobre inmunodeficiencias combinadas con hallazgos sindrómicos y vamos a presentar un caso clínico. Agradezco a la doctora en medicina Carmen Zárate Hernández por la asesoría de esta clase. Entonces, iniciar con nuestro caso clínico, es una femenina por sus siglas SSNG, que nació el 10 de abril del 2008. En ese momento que la conocimos, que fue el 9 de marzo del 2021, tenía 12 años. Residía en Monterrey, en granja sanitaria que pertenece a Santa Lucía. El interrogatorio fue a su mamá. En ese momento niega antecedentes de alergia y infecciones frecuentes en la familia, consanguinidad o antecedentes de inmunodeficiencia en familiares. Antecedentes heredofamiliares, pues sus abuelos maternos y paternos, se desconocen los antecedentes. Y la madre en ese momento tenía 37 años y había llegado hasta, bueno, había completado la secundaria. El padre no, en el expediente no andaba mucho, pero había fallecido a los 31 años por una muerte violenta. Tenía cuatro hermanos, uno de 18, 7, 4 y 2 años en ese momento, y el hermano mayor nada más tenía antecedentes de rinitis alérgica, que era alérgico a la penicilina. Como ya dije, sin consanguinidad. Los antecedentes perinatales fue la segunda gesta parto vaginal. En ese momento no tenía abortos. Sí refieren de que fue planeado y con un adecuado control prenatal, con 12 consultas prenatales. Al momento con parto vaginal, sin complicaciones, de 39 semanas, que pesó 3.300 gramos, con una talla de 47 centímetros. El abdomen pues se desconocía, pero sí refiere que la paciente lloró y respiró al nacer, sin complicaciones. Se egresaron juntas a las 24 horas. Em, de antecedentes también, la onfalorexis fue a los 3 o los 4 días, y el tamizaje neonatal se reportó como normal. La alimentación que recibió al nacer fue con NAN1 y con adecuada tolerancia, y la lactación a los 4 meses. No portaba la cartilla de vacunación, pero sí refiere que tenía las inmunizaciones completas. Sobre el neurodesarrollo, tenía un desarrollo motor, psicomotor normal hasta los 6 años. Perdón, sí, 6 años. Sonrisa social al mes, sistema encefálico normal, y fue adquiriendo todos los hitos de manera esperada. Como antecedentes patológicos, bueno, alérgicos, niega rinitis alérgica, asma, alergias alimentarias, alergia a alimentos. De no patológicos, no tenía traumas importantes, cirugías ni fracturas. Sí había recibido transfusiones múltiples veces, glóbulos rojos. Ahorita vamos a ver por qué. De sus antecedentes personales patológicos, bueno, todo su padecimiento inició a los 6 años de edad, con pérdida del equilibrio, caídas frecuentes, y tuvo una regresión de su desarrollo motor. A los 7 años ya tenía dificultad para la marcha y ameritaba transportarse en silla de ruedas en ocasiones. A los 9 años, resonancia, bueno, ya por todos estos cambios físicos, se le hizo una resonancia magnética que en ese momento describía atrofia cerebelosa, sucedida de una enfermedad neurodegenerativa. Posteriormente también inicia con síntomas oculares, sin espasmos horizontales persistentes, telangiectasias conjuntivales, y ya después con afección pulmonar, con bronconeumonías a repetición, y pues sí, tos crónica y productiva. Fiebre intermitente, disnea progresiva, sibilancias, y también presentaba una anemia hemolítica autoinmune, por eso la transfundían frecuentemente. Y con todos estos padecimientos, pues sí tenía múltiples consultas en hospitales y médicos privados, que en ese momento no se había podido tener un diagnóstico claro. Lo único es aquí que llama mucho la atención es que ya tenía atrofia cerebelosa a los 9 años. Pues, el padecimiento actual fue cuando la conocimos nosotros en el 2021. Ella ya tenía antecedente de tos productiva de 2 años de evolución, que era productiva, y en algunas ocasiones emetizante. También había tenido diversos tratamientos antibióticos, que no estaban en el expediente, pero que sí en la historia. Y tuvo 3 meses de evolución de fiebre, aproximadamente 2 veces por semana, de predominio nocturno.
3 semanas también ya presentaba disnea y dificultad para respirar. Entonces consultaron con un médico que al la valoración se encontró una oxigenación en 84%, por lo que se traslada a emergencias del Hospital Materno Infantil, donde en ese momento ingresa con datos de dificultad respiratoria, disnea, desaturada. Y bueno, fue en el 2021, cerca de la pandemia, se sospechaba de COVID. Sin embargo, hicieron las pruebas y se descartó. Y en la radiografía sí se vieron hallazgos compatibles con un patrón de neumonía extensa y organizada. Estuvo con tratamientos intravenosos por varios días sin tener una mejoría clínica. Se sospechaba tuberculosis, la cual se descartó. Y ante no tener mejoría de su estado clínico, se comenta a este hospital para traslado y valorar si meritaba una lobectomía. También se aprovecha en su ingreso acá para completar estudios y pues la valoración de inmunología, que esto vamos a verlo a continuación. Al ingreso, los signos vitales. Bueno, esto ya es cuando ya estaba estabilizada aquí, ya después de haber estado en el materno, entonces ya venía con signos normales, solo un poquito taquicárdica. Antropométricamente, pues sí estaba bastante desgastada, tenía un peso de 25 kilos y una talla de 124 centímetros. En el estado, en su apariencia general, estaba pálida, adelgazada, ectomorfa, en su parte neurológica estaba orientada en espacio, persona y cognitivo bien, pero sí tenía su regresión del neurodesarrollo, tenía una fuerza muscular disminuida, perdón, la fuerza muscular estaba, bueno, normal en las cuatro extremidades. Lo que tenía disminuido eran los reflejos y la ataxia, la posibilidad de marcha y la inestabilidad y también la incapacidad para la coordinación. También el examen físico llamaba la atención los nistagmos horizontales y telangiectasias conjuntivales. Cardiopulmonar, pues tenía disminuido el murmullo la base pulmonar izquierda y estertores gruesos. Y gastrointestinal, pues es el examen físico sin anomalías. De los laboratorios que teníamos en ese momento, tenía una anemia que era persistente, microcítica, con una hemoglobina de 7.1. Tenía una leucopenia también, menos de 1.000 linfocitos y trombocitosis. La bioquímica, tenían las pruebas de función hepática normales, colesterol normal, amilasa normal y renal también estaba normal, no había nada ahí que llamara la atención. Sobre sus estudios del VAR y demás para tuberculosis, pues se descartó en ese momento que tuviera una tuberculosis. El 9 de marzo del 2021 fue que la conocimos y con los antecedentes de su deterioro neurológico progresivo, además de su afectación pulmonar y demás, pues era evidente que estábamos ante una sospecha de una inmunodeficiencia primaria que posiblemente una ataxia telangiectasia por el deterioro progresivo de la parte motora, sus telangiectasias y bueno, también otros datos que ahorita vamos a ir viendo. En ese momento se sugiere evitar radiación. Ahora, en caso de requerir transfusiones, pues que fueran filtrados y le pedimos estudios para completar, porque en ese momento no tenía perfil de inmunoglobulinas y sus poblaciones y por la sospecha clínica niveles séricos de alfa-fetoproteína. En los laboratorios que pues sí tenía unas inmunoglobulinas que estaban bajas, IgG e IgA, y en las subpoblaciones sí tenía los linfocitos disminuidos que estaban en 671 los totales y lo esperado para la edad eran más de 1.200. Y de ahí todos los demás estaban disminuidos, T3, T4, CD8, y los únicos que estaban dentro del rango eran los NK, que podían ir de 100 a 300 y estaban en 107. Por los laboratorios, pues entonces se decide si pasar gamma globulina IV 2 días antes de la cirugía, porque sí vemos que tiene una inmunodeficiencia tanto humoral como celular en este momento. Otros estudios que le pedimos, bueno, la radiografía de tórax, que ya sabemos que tenía infiltrados en la base pulmonar izquierda, sugestivos de una neumonía organizada y un ecocardiograma que estaba normal. Se le pidió una gamografía de perfusión pulmonar antes de realizar la cirugía para valorar el daño que tenía en el pulmón y pues se vio que el pulmón derecho tenía una perfusión del 90.1%, mientras que el izquierdo de 9.9%, o sea, que ese pulmón ya estaba bastante afectado. Por lo que los cirujanos, y en conjunto con tórax, tomaron la decisión de que lo más apropiado para ella era realizarle una toracotomía anterolateral izquierda con neumonectomía total del pulmón izquierdo. Esta se realizó el 24 de
de marzo y sin complicaciones. Sin embargo, después del procedimiento tuvo un sangrado importante de aproximadamente 460. La paciente sí tuvo un shock hipovolémico, tuvo que ir a la unidad de cuidados intensivos para la reanimación con líquidos y, y aminas, y posteriormente de esto tuvo una adecuada evolución cardiopulmonar y hemodinámica que permitió su ingreso el 9 de abril del 2021. Entonces, sí fue una hospitalización bastante larga, más de un mes que estuvo acá. Y al egreso, pues su tratamiento ya establecido por neurología, levotiroxetán, digoxina, y le dejamos cita en pediatría, neurología, inmunología, y si su estado inmunológico, pues sí, lo más efectivo era seguir con la aplicación de la gamaglobulina, que se indicó seguir en el materno infantil por comodidades de la familia. En la evolución posterior al egreso, pudimos ver en el expediente del materno que acudió el 17/4/2021 para aplicación de gamma-globulina sin complicaciones, que fue unos días después del egreso de acá. Y posteriormente la paciente por complicaciones en su casa fallece de causas que todavía no, bueno, no conocemos. Entonces, impresión diagnóstica en este caso, desnutrición proteico-calórica moderada, anemia hemolítica, sospecha de inmunodeficiencia primaria, que es posiblemente una ataxia telangiectasia, y una neumonía organizada que ameritó una neumonectomía total del pulmón izquierdo. Entonces, los hallazgos de este caso clínico nos hacen pensar en inmunodeficiencias combinadas con hallazgos sindrómicos, que es el tema que vamos a valorar el día de es un tema bastante extenso porque incluye más de 75 patologías. Entonces, pues vamos a hacer un resumen de los más importantes y rescatar lo más relevante de ellas. Entonces, las inmunodeficiencias sindrómicas son aquellas enfermedades que incluyen características fenotípicas y de laboratorio que se pueden englobar en un síndrome, ¿sí? Y a pesar de que son inmunodeficiencias, pueden tener o no afectación inmunológica, pero sí se reconocen en algunas el déficit inmunológico, no en todas. Muchas están familiarizadas con un patrón de herencia que es importante reconocer en cada una, y es posible, como te dije, que la inmunodeficiencia no sea el síntoma principal de ellos, o que ni siquiera esté presente. Esto sí nos contrasta, porque decimos, si es una inmunodeficiencia, estamos acostumbrados a que si tenga afectación inmunológica, muchos la llegan a tener, pero depende del grado de afectación genética que tengan estos pacientes. Se ha descrito una gran variedad de manifestaciones inmunológicas y también alteraciones metabólicas y anomalías cromosómicas en estos pacientes. En la última clasificación del 2024, la Unión de Expertos Internacionales de Sociedades Inmunológicas sobre los errores congénitos de la inmunidad, la escriben en la categoría 2, en la tabla 2, como inmunodeficiencias combinadas con características asociadas o sindrómicas, y incluye 9 subtipos. Bueno, los vamos a mencionar rápidamente: inmunodeficiencia con trombocitopenia congénita, defectos en la reparación del ADN, defectos químicos con anomalías congénitas, displasias inmunoóseas, la número 5, que son los síndromes hiper-IgE, defectos del metabolismo de la vitamina B12 y del folato, la 7, displasia ectodérmica, anhidrótica e inmunodeficiencias, y la 8, datos de defectos de los canales de calcio, y las 9, que son otros defectos. Sin embargo, cada una tiene muchas patologías, que como ya dije, son más de 75. Sobre los más importantes, los más frecuentes que debemos de conocer por prevalencia, sería el síndrome de Wiskott-Aldrich, que pertenece a las inmunodeficiencias con trombocitopenia congénita. Si hay otras importantes, ahí les dejo las tablas para que los revisen. Y sobre esta patología, importante saber, está el cromosoma X, y bueno, pues es poco frecuente, pero si hay que sospecharla, tiene características específicas. La presentación clínica va a tener una tríada comprende trombocitopenia con plaquetas pequeñas, infecciones recurrentes debido a la inmunodeficiencia combinada y eczema. Estos pacientes también tienen mayor riesgo de neoplasias y de enfermedades autoinmunes. Un poquito de historia: en 1937, el doctor Alfred Wiskott, que es alemán, describió 3 hermanos que tenían trombocitopenia, diarreas sanguinolentas y infecciones recurrentes, también eczema. Ellos murieron a edades tempranas. Ya para 1954, el doctor Aldrich y colaboradores pues, identificaron una familia
que de los 40 hombres, 16 tenían los mismos síntomas descritos por el doctor y fallecieron también a edad temprana. Esto les sugirió, les permitió ver que era una herencia ligada al cromosoma X. Entonces es aquí el nombre de la enfermedad de Wiskott-Aldrich, ¿ok? Por la colaboración de los dos médicos. Sobre la etiología, son mutaciones en el gen WASH, que es el de Wiskott-Aldrich, que codifica la proteína WAS, que se localiza en el brazo corto del cromosoma X, en el sitio XP112223. Esta proteína, pues, tiene varias funciones que participan en la organización del citoesqueleto de actina en las células, en los linfocitos y en las plaquetas. También participa en la señalización intracelular, principalmente en los linfocitos T, y también en la formación de lipodios, que son estructuras que permiten a las plaquetas agregarse. Entonces, cuando hay una mutación en esta proteína, pues vamos a tener estas tres vías que van a estar alteradas. Y dependiendo de la severidad del tipo o la localización de la mutación, pues vamos a tener tres fenotipos. Está el clásico, que es el 50% de los pacientes, es el más prevalente y es el más grave también, que desde la infancia, pequeñitos van a tener sangrados importantes por la trombocitopenia, infecciones bacterianas, virales, fúngicas recurrentes y eczema extenso. Estos pacientes normalmente tienen, si no se diagnostican y se atienden a tiempo, pues una muerte temprana. Después, la trombocitopenia ligada al cromosoma X, esta es más leve, el eczema es más leve, a veces cuesta sospecharlo, pero sí, si hay un varón con trombocitopenia y plaquetas pequeñas, pues sí debe ser evaluado para descartar que no lo tenga. Y la más rara, que es la neutropenia ligada al cromosoma X, solo se han identificado 4 familias en el mundo, 12 personas con el diagnóstico por el momento, y esta sí se presenta como una neutropenia congénita grave, que tiene un mayor riesgo de mielodisplasia. Las presentaciones que vamos a tener ya desde al momento del diagnóstico, la hemorragia es la más frecuente, el 90% de los pacientes van a tener trombocitopenia, pueden tener petequias también o sangrados en el muñón umbilical con la caída o con la circuncisión, sangrados importantes. Otras manifestaciones: púrpura, hematomesis, melena, epistaxis, hematuria. Y algunos pues sí pueden tener sangrados graves, inclusive del sistema nervioso central. Las infecciones, las manifestaciones inmunológicas, pues estas sí también son frecuentes, que van a ser retraso en el crecimiento, infecciones a repetición, y esto es por la inmunodeficiencia combinada que pueden tener con afectación de linfocitos T, que va a ser una apoptosis progresiva de los 6 a los 8 años, y también van a haber afectación de las células B, que se pueden manifestar ya también como con inmunoglobulinas anormales, que pueden ser niveles bajos de IgM, altos de IgE y de IgA. Las infecciones las bacterianas van a ser principalmente encapsulados, que van a ser del sistema respiratorio, perdón, y abscesos cutáneos, sepsis o meningitis. Y las virales, pues principalmente por herpes y varicela, que puede ser inclusive hemorrágica. También pueden tener infecciones fúngicas y por oportunistas, neumocistis viroides. En cuanto al eczema, va a afectar a 3/4 partes de los pacientes con diagnóstico, y en la mayoría va a ser un eczema o una dermatitis difícil de manejar, de tratar el tratamiento. Los pacientes, en cambio, los que tienen el fenotipo de la trombocitopenia ligada al cromosoma X, pueden ser que sea más leve por la expresión residual del gen, como ya vimos, y se pueden asociar también a alergias alimentarias o infecciones bacterianas recurrentes. En cuanto a las manifestaciones autoinmunes, se pueden presentar del 26 al 70% de los pacientes, que van desde anemia hemolítica, trombocitopenia, enfermedades renales. Y en estos pacientes, en los fenotipos de trombocitopenia ligada al X y en el clásico, se ha visto un amplio espectro de autoanticuerpos. Y probablemente por la la tolerancia alterada de las células B, que no pueden detectar las células que tienen que eliminar, y pues no se atacan igual a ellas mismas. Sobre las neoplasias malignas, van a ser mucho más propensos, principalmente las hematolinfoides, principalmente los adolescentes y los jóvenes. Y pues un estudio del doctor Kilian y colaboradores se dio que aproximadamente la incidencia de cáncer en estos pacientes es del 13%. Las neoplasias no hematológicas fueron glioma, neuroma acústico y carcinoma testicular. Y la edad promedio fue de 9.5 años para la aparición de las neoplasias.
En los laboratorios, en estos pacientes vamos a encontrar, y es importante pensarlo, cuando hay alteración de las inmunoglobulinas, disminución del número y la función de las células T, van a haber una respuesta inadecuada a las vacunas, también alteraciones en las células natural killer y disminución también de las células T reguladoras y también de los linfocitos B, que ya vimos con una deficiencia que va a ser progresiva. Sobre el diagnóstico, se han establecido eh, varios parámetros para ya diagnóstico definitivo, probable y posible. El definitivo, pues bueno, en todos hay que sospecharlo cuando es un masculino en el que se observa trombocitopenia congénita con plaquetas pequeñas. Se va a ya confirmar cuando cuando podemos confirmar la mutación del gen o que además de que tenga las plaquetas, tenga una herencia con primos maternos, tíos o sobrinos con plaquetas pequeñas y trombocitopenia. Y va a ser probable cuando no lo confirmamos, pero puede presentar eczema, respuesta normal de anticuerpos, infecciones bacterianas frecuentes y autoinmunes o linfoma, leucemias o alguna neoplasia cerebral. En cuanto al tratamiento, lo ideal sería el trasplante de progenitores hematopoyéticos antes de los 5 años. Y se ha visto que ya si se trasplanta, pues tiene una adecuada evolución con un éxito del 90 al 80%. Y tratamiento de soporte en estos pacientes, si lo ameritan, si tienen inmunoglobulinas pues, bajas, o infecciones recurrentes, la gamma globulina, profilaxis antibiótica, y tratar las infecciones de forma precoz, la vacunación, control de los sangrados y el control del eczema. La profilaxis se recomienda con trimethoprim, 5 miligramos kilo diario. Y pues las vacunas inactivas son seguras en estos pacientes, las vivas atenuadas hay que tener precaución dependiendo, analizando cada caso. Ok, ahora vamos a hablar sobre, bueno, la segunda patología de las combinadas, que es la ataxia telangiectasia. Esto, pues, es el caso de nuestra paciente, ¿verdad? Pertenece al defecto de la reparación del ADN, distintos a los que se clasifican en la categoría 1. También son múltiples patologías, como ya vimos. Aquí está también el síndrome de Blum y otras que los dejo para que lo repasen. Pero la ataxia es una de las más importantes de conocer de este grupo. Fue descrita por primera vez por la doctora Ellen Border y el doctor Robert Sedgwick en 1975. Se caracteriza porque tiene una herencia autosómica recesiva y está causada por una mutación del gen ATM, que es el gen mutado de ataxia telangiectasia, que está ubicado en el cromosoma 11q23. Que este gen codifica una proteína que es la quinasa ATM o la quinasa ataxia telangiectasia mutada. Esta proteína es fundamental para la respuesta celular del daño del ADN. Entonces, las mutaciones aquí van a producir una quinasa defectuosa o ausente, y esto lleva a defectos en la reparación del ADN. Va a haber mayor susceptibilidad a la radiación también. La epidemiología, pues, se dice en la literatura que puede ser desde 1 en 40.000 a 1 en 100.000, siendo la inmunodeficiencia primaria monogénica más común, que afecta por igual a ambos sexos. Y la incidencia de portadores heterocigotos en la población se estima que puede ir desde 1.4 a 2%. Los defectos o mutaciones en este gen pueden producir degeneración cerebrosa progresiva, como nuestra paciente, de las telangiectasias también, inmunodeficiencia, infecciones sinopulmonares. Como vemos, ella tenía todos esos características, sensibilidad a la radiación, envejecimiento prematuro y predisposición al desarrollo de cáncer, que pues no lo tuvo, pero también falleció a una edad temprana. Las manifestaciones clínicas también varían dependiendo de la afectación del gen, pero está el ATM clásico, que es la forma más clásica y más grave, puede presentarse al nacer con infecciones por su inmunodeficiencia combinada, y en la primera infancia ya van a tener también la ataxia característica. Hay una variante de ataxia que se presenta más tarde, después de los 10 años, y los síntomas son más leves. Y los portadores heterocigotos que ya vimos no presentan ninguna manifestación, pero sí se ha visto que tienen una mayor incidencia a la malignidad o de presentar este cáncer. Sobre la ataxia clásica, van a desarrollar ataxia cerebelosa progresiva con movimientos oculares que van a ser anormales, pueden tener otras anomalías neurológicas
y las telangiectasias típicas con la deficiencia inmunológica. Otras características asociadas pueden ser la enfermedad pulmonar crónica, malignidad y sensibilidad a la radiación. También van a tener retraso del crecimiento y se ha descrito que estos pacientes pueden desarrollar fácilmente diabetes mellitus. Sobre la afectación neurológica, va a ser del 80 al 100% de los casos. El síntoma característico y clásico de esta enfermedad es la ataxia cerebrosa progresiva, que puede iniciar desde el año de edad hasta los 4 años, que produce una inestabilidad en las marchas de estos pacientes, caídas frecuentes y la dificultad para coordinar. También la disartria por la afectación motora, las alteraciones oculares, que van a ser movimientos oculares principalmente lentos, nistagmus, la neuropatía periférica, van a tener los reflejos disminuidos y van a tener también un deterioro leve o moderado cognitivo. Las telangiectasias son clásicas, suelen presentarse entre los 5 a los 8 años, pero tampoco tienen que estar presentes, o sea, no todos los pacientes las van a presentar. Y también pueden estar en lugares, no solamente en los ojos, también en los lugares expuestos al sol, como las orejas o la cara. Y te dice que no sangran, no pican, no tienen ninguna molestia, no afectan la visión ni la agudeza visual en estos pacientes. Sobre las afectaciones inmunológicas, 2/3 de los pacientes van a tener afectaciones o anomalías del sistema inmunológico, principalmente, bueno, de los dos humorales y celulares, con anomalías en los niveles de inmunoglobulinas, van a tener disminuidas las clases G, A y M, y en la capacidad también para producir anticuerpos vacunales en estos pacientes. Y hay un número también reducido de células B y de células T. 10% puede desarrollar complicaciones principalmente por la inmunidad humoral más graves. Con las manifestaciones pulmonares, afecta al 25% de los pacientes, van a tener bronquiectasias, neumonías recurrentes, fibrosis pulmonar, y pues como nuestra paciente, tos persistente de 2 años de evolución, disnea, y ya en las últimas meses, sibilancias también. Esto pasa igual por el deterioro neurológico. Hay un aclaramiento mucociliar deficiente en estos pacientes y van a tener también una tos inadecuada que no les permite expulsar también las secreciones, y esto por la deficiencia vulvar alterada que ya presentan estos pacientes. Y con el cáncer también van a tener una mayor incidencia, se dice que hasta un 25%. En los menores de 20 años, principalmente hematológicos, linfomas y leucemias, y en los adultos, pues tumores sólidos, sea de mama, hígado, gástrico y esofágico. Y esto es porque, como ya vimos que es un daño en la reparación del ADN, tienen una mayor sensibilidad a la radiación ionizante que puede ser citotóxica. Por eso, los estudios de imagen como radiografías o TAC deben limitarse cuando sea estrictamente muy necesario, igual que la radiación como terapia para el cáncer. Y las anomalías de laboratorio, bueno, a nuestra paciente no se le pudo llegar a realizar, pero lo más característico que vamos a tener es que van a tener una elevación de la alfa-fetoproteína sérica, que va a estar después de los 6 meses aumentada en estos pacientes con una concentración mayor a 30 nanogramos por mililitro, ya se considera normal. Otra afectación que podemos encontrar son las linfopenias de células T y bueno, anomalías citogenéticas. Y característico en las imágenes, que eso sí lo tenía la paciente, es que tenía la atrofia cerebelosa difusa. El diagnóstico, pues ocupamos tanto la clínica, los laboratorios y la confirmación genética. Entonces se puede hacer un cribado o un tamizaje desde el periodo neonatal, que son los pacientes que tienen una linfopenia de células T, y por el tamizaje neonatal en la inmunodeficiencia con graves, mediante los círculos de incisión del receptor de células T, se puede identificar algunos pacientes también que van a tener la ataxia, cuando ya es muy severo la inmunodeficiencia. Y algo típico va a ser la ataxia de inicio en la infancia, y que se va a presentar con anomalías posturales y de movimientos oculares. Todavía se sospecha más cuando se asocia con las telangiectasias o infecciones pulmonares frecuentes y hallazgos de laboratorio, que es la deficiencia de IgA y niveles elevados de alfa-fetoproteína. Entonces tenemos que sospecharlo, ya obtener los niveles de alfa-feto y de IgA como una prueba de detección rápida, pero las pruebas confirmatorias van a ser la identificación de las variantes
patogénicas en el gen de ATM o realizarle un exoma al paciente es la forma de hacer el diagnóstico. Sobre el tratamiento, bueno, son pacientes que van a tener una condición de vida muy limitada y el tratamiento va a ser principalmente de soporte de la enfermedad. Hay que optimizar la vacunación. Como ya vimos, las vacunas vivas están contraindicadas cuando tienen un compromiso importante de la inmunidad, en los que tienen también IgG o las demás bajas y infecciones frecuentes, pues el tratamiento sustitutivo con gamma globulinas y la profilaxis infecciosa también está indicada. Para valorar la parte de la inmunológica en nuestros pacientes, pues hay que tomarles los niveles de anticuerpos, res- y valorar la respuesta vacunal también que tengan. Y siempre estar pensando en lo del, vigilar lo del cáncer. Sobre la discapacidad neurológica no va a tener mejoría, ya va a ser progresivo, entonces pues darle las terapias necesarias para llevar a un máximo funcionamiento y también recordar en las complicaciones infecciosas que pues se ameritan profilaxis antibiótica o atender lo más pronto posible las infecciones. También recordar que se debe estar evitando las pruebas diagnósticas que no sean necesarias para evitar estarlos irradiando y las infusiones con gamma globulinas cuando estén indicadas periódicamente. Bueno, ahora vamos a entrar al síndrome de DiGeorge, que este es del grupo 3, que pertenece a los defectos químicos con anomalías congénitas. Aquí, importante también pertenece el síndrome de Child, que bueno, también es importante conocer, y otros que los dejo para que revisen las tablas. Sobre el síndrome de DiGeorge, es un conjunto también de signos y síntomas que están asociados con un desarrollo defectuoso de las bolsas faríngeas. Y esto es causado por una deleción del cromosoma 22q11 y esto es lo que hace que afecte en el desarrollo embrionario las bolsas faríngeas. Se va a caracterizar por anomalías cardíacas y hipoplasia tímica y van a tener también estos pacientes hipocalcemia por hipoplasia de las paratiroides. Entonces, esas son la triada clásica. De la parte inmunológica, pues pueden haber varias presentaciones. Pueden ir desde un déficit de células T, en la mayoría de los casos que puede ser leve, hasta 1% va a tener ausencia total del timo, entonces van a tener un síndrome de DiGeorge completo. En ese caso, pues van a tener una una inmunodeficiencia combinada grave y si es una emergencia. La presentación clínica, pues la triada, anomalías cardíacas conotroncales, hipoplasia tímica, hipocalcemia. Las cardiopatías congénitas van a estar presentes en el 80% de los pacientes y las más frecuentes es el tronco arterioso común, la tetralogía de Fallot, CIA, comunicación intraauricular, intraventricular y anillos vasculares. Y pues los pacientes pues, van a tener las manifestaciones de su cardiopatía, cianosis, insuficiencia cardíaca, dificultad respiratoria. La hipocalcemia va a estar presente en el 80% de los casos y pues se puede manifestar como irritabilidad, convulsiones o tetania hipocalcemia. Sobre la epidemiología, afecta de 1 a 2.000, perdón, o de 1 a 10.000 según la literatura recién nacidos vivos, y siendo una de las enfermedades por microdeleción cromosómica más común. Dentro del síndrome podemos encontrar otras características en estos pacientes como que tengan anomalías en el paladar, discapacidad también de aprendizaje, retraso del habla, entre otras de las que ya vimos. También pueden ser que tengan baja talla y problemas neurológicos. El diagnóstico, pues también basado en los hallazgos clínicos en la triada característica, que tengan la cardiopatía, la hipocalcemia, la inmunodeficiencia o de elección que se pueda comprobar, la elección del 22q11. La Sociedad Europea de Inmunodeficiencia, pues define 3 diagnósticos, que ya es cuando es definitivo, pues ya está la elección confirmada y es un paciente que tiene una linfopenia severa o ausencia de células T. Salud. Cuando es probable, pues tenemos la linfopenia de células T con anomalías clínicas que son típicas y cuando es posible es cuando están las manifestaciones clínicas, pero no tenemos todavía la confirmación genética y pues tampoco tendría la linfopenia de células B. El manejo se centra principalmente en la detección temprana de los pacientes
evaluar las complicaciones de la hipocalcemia y de las cardiopatías y atender la cardiopatía en estos pacientes y la identificación de los lactantes que tengan un síndrome de York completo, pues porque si es una emergencia y pues pueden tener infecciones graves. El manejo inmunológico en estos pacientes, pues con aislamiento, profilaxis, infusión de inmunoglobulinas y en casos severos o completos, pues lo que se necesita es el trasplante tímico o de células hematopoyéticas. El monitoreo de los pacientes que tengan un síndrome de York parcial, pues estar valorando la citometría de flujo, evaluación de los títulos de anticuerpos con un seguimiento periódico y la vacunación pues está indicada según el estado inmunológico de estos pacientes. Hay que individualizar cada uno. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar al síndrome de Perigee, autosómico dominante o síndrome de Job, que pertenece al grupo 5 de hiper-IgE o síndrome de hiper-IgE. Y aquí importantes también, bueno, muchos para que los revisen. Y deficiencia del receptor de interleucina 6 también está presente acá. Y se describen varias presentaciones según los tipos de herencia que vaya a tener el paciente. Ahorita nos vamos a centrar en la herencia autosómica dominante, que ya se vio que es una mutación en el STAT3, que se ha reportado que va desde 60 a 70% de los pacientes con síndrome de hiper-IgE. Y está la herencia autosómica recesiva, que en estos casos puede haber una mutación en el PGM. También se describe en este grupo el síndrome de Netterton y el DOC8. Fue descrita por primera vez en 1966 y ya en el 2007 se encontró la causa, que era una mutación en el STAT3. Estos pacientes van a tener una triada clásica, que son abscesos cutáneos recurrentes por estafilococcus y neumonías necrotizantes recurrentes con neumatoceles y pues la elevación extrema de la IgE. En cuanto a la patología, la mutación en el STAT que tiene un papel clave en la diferenciación de las células T, principalmente TH17 en la fusión de las células B, de las NK y dendríticas y en las citocinas también interleucina 10, 6, 21 y 23. Entonces, bueno, la mutación del gen va a alterar estas vías y va a comprometer la respuesta inmune contra bacterias y hongos porque va a haber un aumento de la IgE, pues lo que puede ver es multifactorial, principalmente porque va a haber una dominancia de la respuesta TH2, también la disminución de la interleucina 10, alteración en la función de las células B y una respuesta inflamatoria crónica recurrente a las infecciones. En las manifestaciones clínicas vamos a tener inmunológicas y no inmunológicas. De las inmunológicas, pues característica la IgE elevada, más de 2.000 unidades internacionales por mililitro, la eosinofilia y abscesos cutáneos, también las memorias recurrentes. Y las no inmunológicas, pues son pacientes que tienen lesiones en cavidad oral, bases características, retraso en los dientes primarios y pueden tener también craniosynostosis o enfermedad degenerativa de articulación. El diagnóstico se basa en la combinación de criterios clínicos, laboratorios y estudios genéticos. Sospechar generalmente una IgE sérica mayor de 2.000 unidades internacionales por mililitro, las inmunoglobulinas que pueden estar normales o ligeramente bajas, y pues ya si se hacen otros estudios van a ver los linfocitos TH17 ausentes o disminuidos, que es una de las características, y reducción también de las interleucinas involucradas, y el estudio genético va a ser el diagnóstico definitivo con secuenciación del gen STAT3. El tratamiento también se centra en el apoyo para la prevención de infecciones cutáneas. Puede ser profilaxis con trimethoprim también para Staph aureus. Y en los pacientes que tienen infecciones fúngicas a repetición, pues se puede dar profilaxis con fluconazol también. También terapia con inmunoglobulina en pacientes que tienen niveles bajos de IgG o infecciones a repetición. Y en los casos graves o refractarios al tratamiento, pues el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas sería la opción definitiva para el diagnóstico, para el tratamiento. Ok, bueno, yo sé que ya son varias patologías, ya vamos a ir a la última, que es la inmunodeficiencia combinada asociada a la mutación del gen de la proteína de Nemo. ¿Sí? Esta pertenece al grupo 7, que son displasias ectodérmicas anhidróticas con inmunodeficiencia, que es ahí también para que revisen
las múltiples que son, que ya vi. Y este síndrome, como ya dije, se conoce síndrome de inmunodeficiencia combinada, que está asociada a la mutación del gen NEMO, que esto es causada, o al gen de la proteína NEMO, que es causada por una mutación en el gen que es IKBKG, que codifica esta proteína. Y esta proteína es importante porque regula la actividad del factor nuclear kappa beta. Entonces, esta es una vía fundamental para la respuesta inmune y adaptativa. Entonces, cuando hay una anomalía en el factor nuclear kappa beta, pues puede haber una respuesta de infecciones bacterianas, virales o fúngicas deficientes, em, ya que este complejo es crucial para la adecuada respuesta. También se encarga de activación de linfocitos T y B y en la producción de citoquinas inflamatorias. Con la mutación, como ya dije, en NEMO provoca alteración de la respuesta inflamatoria, deficiencia de estas citocinas y alteraciones de la señalización, defectos de la maduración del tanto el linfocito B, T y NK. Y es una herencia que está recesiva ligada al cromosoma X. En las características clínicas de estos pacientes vamos a tener la inmunodeficiencia, infecciones recurrentes, frecuentes y severas por una deficiencia T y B, que puede ser una inmunodeficiencia combinada, y vamos a tener una respuesta inadecuada a vacunas y trastornos autoinmunes. Además, pueden presentar alteraciones del desarrollo óseo, displasia esquelética, malformaciones. También pueden tener eczema severo y pueden tener un retraso en el desarrollo neurológico o discapacidad también intelectual. Para el diagnóstico, la clínica, sospecharlo y ya la confirmación mediante la secuenciación del gen IKBK de la proteína NEMO para identificar las mutaciones. En los laboratorios vamos a encontrar inmunoglobulinas normales o bajas y la IgE pues va a estar elevada. Y el tratamiento profilaxis antibiótica en los casos necesarios, inmunoglobulina intravenosa, y el tratamiento pues sería también el definitivo el trasplante de células. Ok. Bueno, como conclusiones de este tema, entonces, el reconocimiento de la inmunodeficiencia combinada severas sindrómicas sí lleva un desafío clínico porque tenemos que identificar no solo las infecciones, o como vimos, hay pacientes que ni siquiera pueden tener infecciones, pero sí reconocer otros signos extrapulmonares como dimorfismos, alteraciones neurológicas o cardiopatías. Y el síndrome de Wiskott-Aldrich es clásica su triada, que es importante reconocer: eczema, trombocitopenia con plaquetas pequeñas o inmunodeficiencia combinada. Y es crucial para el diagnóstico también valorar el volumen plaquetario y la función linfocitaria en estos pacientes. Y la ataxia telangiectasia se presenta como un defecto en la reparación del ADN, y esto puede comprometer la inmunidad celular, humoral, y es clásico en esta patología la ataxia progresiva, telangiectasias oculares y la linfopenia. También la déficit de inmunoglobulina y riesgo también elevado de neoplasias. Y estos pacientes, pues aunque no tienen una buena evolución, el diagnóstico temprano nos ayuda para una mayor sobrevida y que tengan mejor calidad de vida también. El diagnóstico de todas estas inmunodeficiencias, pues como ya vimos, son más de 75. Es un desafío que requiere un enfoque escalonado y multidisciplinario, combinando la historia clínica de estos pacientes, los hallazgos fenotípicos, característicos, estudios de laboratorio y la confirmación genética. Entonces, siempre que sospechemos de un paciente, pues revisar las tablas, porque son muchísimos, y valorar ahí las características que estamos teniendo y también de laboratorio ya para enfocar el estudio molecular. Eso sería. Muchas gracias.